le va? Bienvenido. Esto es Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Antes de comenzar con un tema que les tenemos preparado, un tema muy importante después de lo que sucedió con la ex atleta olímpica Ana Gabriela Guevara, que ha conmocionado al país, yo creo que con justeza y realmente con justificación después de lo que sucedió, Belén. Solo terminar con la novela del auditor, terminarla porque hemos platicado este tema cuatro veces en este espacio. No hubo elección de nuevo auditor, es decir, en lugar de Alonso Godoy Pelayo se queda Teresa Arellano. Teresa Arellano está en la estructura actual de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Ayer no se lograron los consensos necesarios para que se eligiera alguno de los tres aspirantes, alguno de los tres tiradores que había reunido, lo necesario en la convocatoria y en los exámenes para poder ser el auditor superior del Estado de Jalisco. Por lo tanto, se declaró desierta la convocatoria después de 2 votaciones en donde no se alcanzaron los 26 votos. Y yo creo, Belén, que ha habido 2 reacciones a lo que sucedió. Una que es la mía, la personal, la que he expresado en medios de comunicación, en mis espacios, que es, Belén, creo que es una buena noticia que los diputados no hayan elegido auditor. Hay gente que está escandalizada, bueno, está bien, pero yo creo que es buena noticia porque desde mi punto de vista, y por supuesto que esto es subjetivo y personal y es opinión, ninguno de los 3 tiradores que estaban ahí tenía, desde mi punto de vista, la altura moral, el prestigio, la trayectoria como para poder recuperar la credibilidad de la institución. Desde mi punto de vista, no digo que sean malos técnicos ni que no supieran, no, esos son otros debates. Yo creo que se necesita alguien de mucho peso para que los ciudadanos vuelvan a creer en que los gobiernos gastan bien su dinero. Por lo tanto, me parece adecuado que lo hayan declarado desierto, porque no había un buen tirador desde mi punto de vista. Y hay otra reacción que ha venido más desde las cúpulas empresariales, organismos de la sociedad civil, algunos periodistas, como nuestro compañero Diego Petersen, que dicen que es un escándalo que no lo hayan elegido, porque se cumplió el proceso y por lo tanto los 3 que estaban ahí tenían todas las cualidades necesarias después del proceso para poder ser elegidos como auditor los próximos 7 años. Claro. Pues ahora sí que la gente compre cualquiera de las 2 interpretaciones. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. A mí me parece que fue una buena señal porque es reconocer y asumir que hubo fallas en el proceso, porque las hubo, no es que no las inventamos o que alguien quiso boicotear este proceso. Hubo fallas debidamente documentadas, particularmente por los medios de comunicación, y en ese sentido me parece que los diputados dan una buena señal en decir, ok, regresamos al proceso, lo volvemos a hacer y tratamos de que ahora corra sin ninguna observación, sin ninguna duda y sin ninguna sospecha. A mí el proceso que llegó el diputado Hugo René Ruiz Esparza, el presidente de la Comisión de Vigilancia, me pareció un proceso en general bien. Ahora, Belén, yo sí pondría 2 asteriscos que creo que al final terminan repercutiendo en el resultado. Claro. 1, se hizo un proceso más basado en las cualidades técnicas que en el prestigio. Y eso, en este caso, y en una institución que se nutre y que su oxígeno es la credibilidad, no creo que sea la mejor forma de recuperar la credibilidad de la auditoría. Es decir, yo hubiera puesto mejor competencia de currículums, entrevistas, comparecencias, para detectar a esa persona que realmente tenga el prestigio necesario para encargarse de la auditoría. Claro. ¿Qué pasa? Haces un examen muy técnico, que ¿quién es el único que lo puede pasar? Alguien que ya es parte de la estructura de la auditoría o que ha estado en otros gobiernos y le ha tocado lidiar con lo que pide la auditoría. Por eso los 3 que quedan han tenido puestos públicos, porque alguien externo al proceso no podía tener los conocimientos técnicos para poder realmente, solventar un estudio técnico de estas características. Y no digo que lo técnico no sea importante, es importante, pero es más importante el prestigio. Es mucho más importante. Alonso Godoy Pelayo es tal vez el hombre que más sabe auditar en Jalisco. Eso no lo dudes. Nada más que es un corrupto, no tiene prestigio y no tiene credibilidad social. Yo preferiría tener a alguien que no tenga tanto contenido técnico, que lo puede ir aprendiendo en el camino, que se arme de un buen equipo, pero que sin embargo en su trayectoria nos damos cuenta que nunca ha caído en un caso de corrupción. Porque son importantes los contextos, Enrique, ¿no? Totalmente. Venimos de procesos muy cuestionados, de ejercicios muy desacreditados. Es que la gente es lo que quiere, independencia. Totalmente. Quiere, digamos, a gente que tenga la estatura moral como para decirle a los grupos políticos de nuestra entidad, oye, gastaste mal y por lo tanto te vamos a fincar responsabilidades y sanciones, ¿no? Y el segundo tema que creo que no se llevó de forma adecuada y que por lo tanto repercute en el resultado es que no hubo del parte del Congreso un papel activo para incentivar que
especialistas en la materia, académicos y gente que ha estado vinculada a la auditoría se registraran. No hubo. Claro. ¿Por qué? Porque pusieron una serie de elementos en la convocatoria que decía un académico, y a mí me lo platicó una persona que conoce muy bien este tema de la auditoría, que prefiero no decir su nombre, pero me dijo, Enrique, a ver, si yo me registro y yo voy y hago un papelón, me van a desacreditar a mí. Claro. Pero en realidad el problema no es ese, el problema es que me van a preguntar cosas que son tan técnicas no que solamente sabe, claro. alguien que haya trabajado en la auditoría lo puede pasar. Creo que es el momento para repensar el modelo y apostar por una convocatoria de donde salga una persona con prestigio. Olvídate de si sabe o no auditar, eso que lo aprenda en el camino, con prestigio, que no vaya a caer en actos de corrupción a la primera oportunidad. Claro, ahora lo ideal sería que, tuviera un poquito de las dos cosas, ¿no? O un muchito de las dos cosas, pero es complicado. Para que tenga los conocimientos técnicos, tenía que haber trabajado en la auditoría. Pasado, claro. Entonces, de entrada, no tiene la independencia que buscamos. Claro. Te pongo un ejemplo, Waldenberg. Waldenberg tampoco conocía en su momento la estructura del IFE tremendamente. Porque aparte ni existía, ¿no? Exacto, empezó y desde ahí. Claro. A lo que me refiero es que en instituciones que están en transición de pasar de una institución corrupta, como es en este momento la auditoría, a una auditoría confiable, necesitas a una persona con mucho prestigio. Y creo que estos tres no lo tenían. Eran unos grandes técnicos, pero no lo tenían. Por lo tanto, no comparto la urgencia de decir, por no dejar a una encargada de despacho 5 o 6 meses, vamos eligiendo a quien sea. Claro. A quien sea, no importa. No, el chiste es que no esté Alonso Godoy. Me parece que no es la mejor de las soluciones. Hay instituciones que valen más por la estatura moral de quien está al frente de estos organismos que, como bien lo dices, por lo técnico finalmente terminará resolviéndose con los técnicos, con la gente que trabaja al interior de la propia auditoría, que seguro habrá mucha gente que sepa, como dicen los técnicos, tallar el lápiz, ¿no? Pero evidentemente necesitas al frente alguien que supervise todos esos procesos y que cuide que realmente todos están trabajando en una misma causa. Y ahí será fundamental el equipo. Y yo creo que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco tiene a una cabeza, digamos, que no ha reunido las cualidades necesarias para que confiemos en él, como es el caso de Alonso Godoy. Pero sí creo que hay gente allá adentro que es muy valiosa, personal técnico, personal de carrera que ha estado muchos años en auditoría y que perfectamente podría arropar a alguien con altura moral, con prestigio, que nos permita decir, mira, yo cuando veo al auditor confío en él. Claro. Sé que no se va a corromper. Más allá de si se equivoca en un proceso o algo, eso tendrá un equipo que lo ayude. Claro. Creo que la altura moral y la probidad, esa no se compra en el supermercado y esa no se responde en un examen. Es una trayectoria. Sí. Si tú ves a alguien que en 30 años, por donde ha pasado puestos de responsabilidad pública, puestos de responsabilidad privada, nunca se ha corrompido, es porque es tu tipo por el que tienes que apostar. Claro, totalmente. Pues vamos a ver qué sucede. Será hasta el próximo año cuando este proceso se reanude. Qué bueno, además, Enrique, que los legisladores y quienes están involucrados, organizaciones civiles, empresariales, pues se dieron cuenta de algunos ajustes que hay que hacer y seguramente habrá de enmendarlos en el próximo año. Y felicitaciones a la sociedad civil, a los que se pararon en este proceso, en este tema tan controversial, tan polémico, tan arenoso. A mí me parece que está regresando un empresariado comprometido, que bueno, hubo años en donde no estaban, lo que les interesaba era tener el mejor acuerdo de gobierno. Así es, el mejor contrato. Y qué bueno que hay organizaciones civiles como Tómala, universidades privadas y públicas, estudiantes, activistas, que dijeron, vamos a mostrarle a los diputados que los estamos viendo, y que por lo tanto si cometen un error que nos marque los próximos 7 años, se los vamos a hacer pagar caro. Absolutamente. Enrique, antes de irnos a la pausa, un tema que ya lo anunciábamos y no podemos dejarlo de lado, veíamos estas imágenes impactantes de la velocista, la corredora, una gran atleta que nos dio muchas glorias a los mexicanos, Ana Gabriela Guevara. Quizá no nos estamos acordando de eso hoy, en su papel de senadora, digamos, cobra mayor relevancia su nuevo cargo. Pero sé que decirle, una mujer comprometida con México, que dio mucho de su vida personal y de su profesionalismo por este país, pues sufre lo que hemos sufrido muchos mexicanos en este país. Violencia, discriminación, el hecho de que seas mujer y que te vean de manera distinta también existe, no lo estamos inventando. Una encuesta reciente, bueno, brevemente, difícilmente alguien no sabrá lo que pasó con Ana Gabriela Guevara, pero decirle que hace algunos días ella iba manejando su motocicleta por una carretera de la Ciudad de México, del Acapulco hacia la Ciudad de México, no, de Quesquitengo creo que venía. Bueno, iba hacia la Ciudad de México, unos sujetos a bordo de un vehículo comienzan como a molestarla, la tumban de la motocicleta, ella se detiene, los confronta y estos sujetos, pues simple y sencillamente responden con golpes y además de una manera brutal, ¿no? Entre los 4 la golpean, ella va a parar al hospital,
ha dado una conferencia de prensa para decir que esto pues es imperdonable, esto no puede suceder en un país como México, pero lamentablemente ocurre y ocurre todos los días. Pues sí, ahí, digamos, como tú decías, toma relevancia por ser quien es, Ana Gabriela Guevara, importante velocista de nuestro país, deportista olímpico, y bueno, ser senadora de la República, pero a mí lo que me llama más la atención, Belén, es la normalización de la violencia, ¿no? Que se ha convertido ya en un asunto, porque antes pensábamos, bueno, hay personas que son intocables, senadores, diputados, ¿no? Que igual no les pasa nada, figuras o que tienen públicas. figuras públicas, o que de pronto algunas personas tienen un poquito más de cuidado con ellos porque saben que les pueden causar un escándalo público. Cada vez vemos que estas figuras ya no pueden estar al margen de lo que sucede en el país, ya no pueden estar como en una especie de burbuja que les permite vivir en un mundo en donde la violencia no es un asunto cotidiano. Creo que lo que nos deja en claro es que todos estamos expuestos a este tema y que realmente somos un país en donde el discurso del odio, la discriminación y la violencia por ser quien eres o por ser como piensas o por ser algo en términos de esencia es de todos los días. Es decir, ya no estamos hablando ni siquiera de un asunto de violencia esporádica, es una violencia estructural. Totalmente. Contra los homosexuales, contra las mujeres, cotidianamente, en la calle, en el transporte público, en los centros de trabajo, contra los jóvenes, ¿no? Contra quienes tienen, digamos, ideologías distintas a las aceptadas. A lo que me refiero es que vivimos en una sociedad muy violenta muchas veces desde formas no tan aparentes, sino desde formas mucho más sutiles, pero que terminan siendo igual de graves, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, Enrique, para darnos una idea... O la piel, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que ahorita estamos mucho con el tema Trump. Hijo. Si en un lugar se discrimina sobre pieles aquí en México, Y indígenas, ¿no? Digo. Los datos son muy reveladores. Esta encuesta de desigualdad y no discriminación por razón de género de 2015, el año pasado, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los datos son realmente muy preocupantes. Ha habido un incremento de la discriminación contra las mujeres de 2007 a 2015 que pasó del 31 al 34%. Otro sector, por decirlo de alguna manera, que ha sufrido muchísima discriminación, pero que además va en aumento la discriminación contra ellos, es con las personas que están subidas de peso, es decir... Con obesidad, digamos, ¿no? Las personas con sobrepeso, la percepción de la discriminación por cuestiones de aspecto físico pasó de 18 a 26% en el mismo periodo de 2007 a 2015. Lo que ya mencionabas, la discriminación por color de piel sigue en aumento. La discriminación por género también sigue siendo una de las más importantes en nuestro país. ¿Cuáles han sufrido, digamos, o más bien más que sufrido, han registrado una disminución, por el SIDA, contrario? Poquito indígenas. Discapacidad. Discapacidad. Y creo que tiene que ver, Enrique, con estas Pero sigue campañas. siendo altísimo, ¿eh? Sí, no, Digo, tremendo. 43% de discriminación a personas con discapacidad se me hace... No, tremendo, de verdad, todavía. Ha habido una ligera disminución, me parece que tiene que ver con estas campañas de La concientización. gente empieza a concientizar. Son los grupos que más han tenido como este enfoque de Pero no fíjate, discriminar, pero el resto, Aquí hay tremendo. una situación que suele pasar, y antes de irnos al corte, ¿cómo atacas esta discriminación? Hay gente que dice que con multas y sanciones. Yo creo que fíjate que aquí, que digo es parte, pero lo más importante es que cuando veamos un acto de discriminación, lo señalemos. Claro. Te platico una que me acaba de ocurrir en el partido Chivas América, hace 3 semanas. Yo soy Chiva, pero estaba sentado al lado de un americanista, y 2 chivas empiezan a gritarle a un jugador del América de raza negra, le empiezan a gritar mono, y le empiezan a gritar chango, y le empiezan a gritar... Y yo voy al lado y les digo, oye, yo soy igual de antiamericanista que tú, pero grítale al jugador por su nombre, no seas racista. Claro. Casi me agarra a golpes. ¿Por qué? Porque uno no puede decirle a alguien que no sea racista en un país. Y después mucha gente reaccionó bien, gente que se acercó conmigo y me dijo, qué bueno, uno que me invitó una cerveza. Claro, okay. Pero imagínate, estamos hablando de un espacio tan común, tan cotidiano como el estadio de fútbol, donde una persona se atreve a decirle chango a un jugador por su raza. Estamos en este país, estamos realmente en materia de discriminación y violencia. Y después de un país que hemos sido tan discriminados. Totalmente. Ojo, porque los focos rojos están, pero a su máximo nivel. Enrique, vámonos a la pausa, regresamos con otro tema muy polémico, el gasolinazo.
El precio de la gasolina tendrá un aumento para el año 2017. Se estima que subirá hasta 3 pesos. Actualmente, la gasolina magna está en 13.98 pesos por litro, mientras que la premium se encuentra en 14.81 y el diésel en 14.63. Para el próximo año, el precio no será estable, debido a que el dólar está subiendo constantemente y el peso se está depreciando poco más del 9% frente al dólar, y el petróleo ha subido un 19%, por lo que la Comisión Reguladora de Energía tiene hasta el 31 de diciembre para dar a conocer cómo serán manejados los precios de la gasolina a nivel nacional. Por otro lado, las autoridades federales aún no aclaran si habrá incentivos fiscales para los combustibles. Estamos de vuelta en Perspectivas. Vamos a platicar en unos momentos. Ya están llegando nuestros invitados sobre el tema de los combustibles. 21% de incremento en el precio de gasolina magna. Tremendo, ¿eh? El más alto que se tenga en la historia de incrementos a la gasolina. Peña Nieto es un devorador de popularidad, ¿no? Yo creo que así lo podemos conocer, ¿no? El devorador de popularidad, porque le queda 20% de popularidad y dice, pues va a 21% de aumento, ¿no? Hijo, y aparte, tremendo. fíjate, interesante cómo es la lógica del gobierno en este tipo de temas. Después de anunciar con bombo y platillo que las rondas de licitaciones en materia de la reforma energética estaban yendo como nunca, ¿no? Que había muchísimos tiradores, que entraron los chinos, y sin embargo, de golpe y porrazo, buenas noticias, y después un golpe durísimo de 21%, que sí, Belén, creo que puede tener impacto sobre la inflación. Sí, totalmente. Porque hay que recordar que si bien la inflación ha estado baja, en gran parte que la inflación haya estado baja es porque el precio de la gasolina está controlado. Claro. O sea, hay que recordar que la inflación es un índice ponderado. Es decir, que para llegar a ese numerito que al final nos dicen 3, 4%, lo que hacen es meter distintos productos que tienen distinto peso dentro del global de la inflación. Claro. Y la gasolina tiene un peso muy importante. No, por supuesto. Y como la gasolina se ha mantenido prácticamente estático, pues eso no impactaba en la inflación. ¿No? Claro. Pero en los últimos años, ¿no? O sea, digamos el cambio era que anual. los incrementos eran como 2 paulatinos. centavos. Sí, Entonces, sí. eso no se veía en el índice de precios Claro, al consumidor. no había un impacto del 21% sí de puede golpe y tener. porrazo. Claro, sí puede tener. Aparte, ataques inflacionarios, que es otra cosa, ¿no? Cuando llegas a una tienda y te dice, bueno, pues que tuve que subir la tortilla a esto, porque la gasolina subió a 21%, ¿no? Claro, y es que impacta en todo, al final de cuentas. Enrique, más adelante lo vamos a hablar con nuestros invitados, pero dejar otro punto sobre la mesa. Hasta donde también este incremento pues se cruza con otros factores que de por sí ya están teniendo impacto en nuestro país, por ejemplo, la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, el incremento generalizado en las gasolinas a nivel mundial y, por supuesto, el impacto que ha tenido también el precio del petróleo. Es decir, son varios factores que si los empiezas a combinar, cuidado con lo que puede pasar con esta economía, ¿no? Ahora, Belén, antes de pasar, porque este tema lo vamos a agotar en los siguientes 2 segmentos, el tema de las gasolinas y cómo impactará en su bolsillo, por supuesto, pero también la calidad de las gasolinas, de exactamente qué estamos hablando, claro, si la los reforma energética. verificentros. Exacto, ¿no? Los temas que hemos platicado. Nada más dejar en claro, porque el año lo estamos cerrando con, parecía, ¿no? Que iba para abajo la agenda en el momento, No, bueno. Y bueno, estamos acabando temas. el año con muchísimos temas, Belén. Y uno de ellos es mañana jueves 15, se elige al siguiente presidente del Supremo Tribunal de Justicia por 2 años, es decir, a la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado, que es este caso el Poder Judicial. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante esta designación? Porque si recuerdas, Belén, las últimas ratificaciones y las últimas elecciones habían sido muy en la sombrita, ¿no? En lo oscurito. Sí, digamos que sin sobresaltos, ¿no? Exacto. Agarró peso la designación que ocurrirá el día de mañana, la elección que tendrán los 33 miembros del Supremo Tribunal de Justicia por el caso Vega Pámanes. Totalmente. ¿No? Por los escándalos del caso Vega Pámanes, lo que supimos en su momento que tenía que ver con esta llamada que le hizo al comisario de Guadalajara para interceder por 2 presuntos criminales que estaban portando armas que no eran permitidas en la vía pública, también por lo que sucedió con sus antecedentes, ¿no? Para ser primero magistrado y después presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y por lo tanto, el día de mañana la decisión que tomen los 33 magistrados será fundamental. Totalmente. Será un tema muy importante para el combate a la violencia, para el combate a la inseguridad. Hay muchos nombres que suenan. Los magistrados tienen, yo diría, Belén, una escuela muy del sigilio y muy del verticalismo. O sea, siempre digamos que se conjuntan en grupos, pero sobre todo alineados a lo que el gobernador en turno cree que debe ser la propuesta más adecuada. Así es. Hace algunas semanas parecía seguro que el nuevo presidente del Supremo iba a ser Ricardo Suro, un hombre más bien de extracción priista.
suele ser o se le suele vincular con el grupo de los tradicionales, que son los Cosío y todo ese grupo al interior del Supremo Tribunal, pero lo que pasó con Luis Carlos Vega y lo que ha pasado en las últimas semanas parece que también movió esos acuerdos y puede ser que tengamos mañana una sorpresa. La gran sorpresa es que fuera una mujer, que nunca ha habido. Aparte es un poder machista. Sí, no, totalmente. El Poder Judicial es un poder machista. Y hay una que se llama Lucía Padilla, vinculada al Grupo Universidad de Guadalajara, que también suena como una posibilidad de estar al frente del Poder Judicial los próximos 2 años. No, totalmente, Enrique. Y como bien lo mencionabas, esto cobra relevancia por los antecedentes de Luis Carlos Vega Pámanes, pero no solamente, digamos, por lo que tiene que ver directamente con la figura de Luis Carlos Vega Pámanes, su trayectoria personal y su actuación, sino también por lo que dejó al descubierto dentro de este poder, ¿no? El hecho de que quienes pensaban que los magistrados eran incorruptibles y que todo marchaba de maravilla al interior de este poder. ¿Hay alguien que pensaba eso? Yo creo que ¿de hay verdad? quienes... Órale. No, fíjate que me parece... Preséntamelo. No, me parece, te voy a decir, me parece que dentro de todos los funcionarios hay algunos que de repente tú puedes decir, bueno, beneficios de la duda. Me parece que algunos magistrados han hecho buenas actuaciones y que de repente, ahora, si revisamos todo el Poder Judicial como tal, evidentemente hay muchísimas cosas que observar. Por ejemplo, este gran rezago que hay en los propios tribunales. Que yo, entendería que alguien piense que hay muy buenos magistrados en Jalisco, seguro habrá alguno, pero creo que el hecho de que no sepamos de tantos escándalos en el Poder Judicial, como por ejemplo nos pasa con el Congreso, con el gobierno del Estado, tiene que ver, uno, con la nula transparencia del poder. Tú métete, Belén, mañana a la página de internet a navegarla del Supremo Tribunal. Parece que te estás metiendo a una página de los 90s. O sea, no tiene nada de información, es imposible. Todas las actas y las sentencias están en fotografías prácticamente. Es decir, es imposible navegar en ellas a menos de que te avientes 1000 páginas seguidas de algunas sentencias. Sí. Está hecho para eso. Está hecho para que se dificulte el acceso a la información. Y segundo, Belén, tú lo sabes, los medios de comunicación retiraron a su fuente del Poder Judicial. No existe fuente en el Poder Judicial. No, porque... Incluso cuando yo llegué al Informador, yo preguntaba, oye, ¿quién cubre el Poder Judicial? Nadie. La mejor reportera al Poder Legislativo o al Ejecutivo. Pero con los jueces nadie. Pero ¿sabes por qué, Enrique? Por algo que tú mencionabas al principio, y lo viví en carne propia siendo reportera. Para poder entrevistar a un magistrado, bueno, realmente es tremendo. Para que te dé una entrevista, puedes estar meses pidiendo la entrevista y quizá en alguna ocasión accederá. Hablan cuando tienen que hablar, cuando les conviene hablar, cuando quieren decir algo. Tienen sus formas, pero ¿no? Fuera de eso, prácticamente imposible hablar con Filtran, ¿no? Tienen sus formas de operar muy del viejo régimen. Sí, y también ellos siempre se han escudado en esta frase que conocemos, ¿no? De no puedo hablar porque se puede entorpecer el proceso que estamos siguiendo. Entonces ya cuando te dicen eso dices, bueno, pues ya ni qué más decir, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen como sus blindajes. Y sí tienes toda la razón, es un poder que se ha mantenido como mucho más al margen precisamente por este blindaje que ellos mismos han construido, ¿no? Ellos mismos y que creo los medios de comunicación les hemos permitido. Pues sí. Al sacar incluso a los reporteros, sacar las fuentes, no hacer demasiados trabajos de investigación en el tema del Poder Judicial, también por lo que se mueve, y lo entiendo. Claro, porque es una fuente muy especializada, hay que tener conocimientos también. Hay que tener conocimientos jurídicos, pero también los temas que tratas en el Poder Judicial son temas muy espinosos. Sí. O sea, son temas donde hay muchos intereses, donde no sabes exactamente qué callos estás pisando. Entiendo perfecto cuáles han sido las lógicas por las cuales los medios se han alejado del Poder Judicial. Sin embargo, creo que más que exista un manejo pulcro de parte de los magistrados es que no le hemos puesto el ente público como lo hacemos con el Congreso. El Congreso vota cualquier cosa en comisión y están 20 reporteros arriba viendo exactamente qué están votando y cada uno de los reporteros piensa que el diputado que está aprobando es un corruptazo. Entonces seguramente ahí hay que encontrar algo, ¿no? Sí. 2 elementos, Belén, antes de irnos al corte. Uno, lamentablemente los políticos no sacaron las manos del Supremo Tribunal, es decir, la designación de mañana, quien elijan estos 33 magistrados, tendrá una lectura política innegable. Básicamente, la pugna al interior es un grupo que se formó entre digamos, algunos magistrados vinculados al PAN, pero que se quedaron medio huérfanos con esta debilidad que tiene el PAN y por lo tanto se acercaron a otro árbol, que es Movimiento Ciudadano. Y en coalición, diría yo, con el Grupo Universidad de Guadalajara formaron un segmento, un bloque. Y otro bloque que lo formó el PRI y los tradicionales al interior del Supremo Tribunal. Por lo tanto, mañana, cuando sepamos quién preside el Supremo Tribunal por los próximos 2 años, lo primero que vamos a decir es de quién es.
Es decir, ¿a quién le responde? ¿A qué grupo pertenece? Y por lo tanto, el grave problema que siempre nos decían es que el chiste es quitar a Luis Carlos Vega. No. El chiste es quitar la partidización y la politización de la justicia. Claro. Y eso no se ha hecho nada, realmente nada, por avanzar en esa agenda. Aquí tuvimos a Jesús Ibarra, tuvimos a Saúl Galindo, diputado y académico, en el tema de los foros que están armando en el Congreso, foros que no han ido a ningún lado, donde no hay ni siquiera conclusiones, no sabemos realmente cómo se va a expresar eso en una reforma posterior. Por lo tanto, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Ahora sí que hay poco que Hijo, ver. pues esta lucha que hemos presenciado desde hace meses, sí. La lucha porque en Jalisco realmente estos órganos, que es importantísimo tener gente capaz e independiente al frente, simplemente no ha ocurrido. Otra vez la cuotitis. Sí, tremendo. Pero bueno, Enrique, vamos a la pausa y regresamos ahora sí con el tema del gasolinazo. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias. Algunos comentarios, Belén. Gracias a Rafael Hernández que nos escribe cotidianamente. Nos dice, también existe la discriminación en contra de trabajadores sexuales, totalmente de acuerdo, sí. O trabajadoras sexuales, y gente en situación de calle. Totalmente. Sí, claro. Por alguien me estaba contando, tú no fuiste, alguien me contó de un ejercicio que apareció por ahí en redes sociales, donde en un restaurante ponían a un niño, ya sabes, un poco como descuidado, como niño abandonado, sí. A pedir comida y la gente lo rechazaba. Ese mismo niño lo vistieron, lo bañaron y lo perfumaron, se acercaba también a pedir un pan y la gente decía, ay, claro, con gusto, porque pensaban que era un niño, un hijo de alguien que estaba por ahí en el restaurante. Entonces, es tremendo lo que sucede en nuestro país, pero bueno. Doctora Valentina Davidova, investigadora del CUCBA, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación, aquí estamos. Doctora, pues sufriendo el tráfico, además, que eso es lo que vamos a hablar en parte, ¿no? También. Sí. Y ahora, muy abrigada la doctora, y no parecía que viene de donde viene. Bueno, el problema que vengo del trabajo del campo para poder alcanzar, entonces viajar en el camino sí es un poco fresco, sobre todo cuando vienes de las montañas, entonces es un poco complicado. Doctora, 21% de aumento a la gasolina Magna en el próximo año. Pues ¿esto para dónde va? Gasolina carísima y aparte gasolina de baja calidad, ¿no? Bueno, yo solamente les comentar lo que me sentí al momento de recibir la noticia. Ya sabe que ahorita es muy popular todas estas redes sociales, exacto, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene celular y mientras va en el camión o en cualquier otra cosa, de repente le llegan las noticias. Y a través de Twitter yo recibo la noticia que la Cámara de los Diputados aprueba prematuramente el incremento del precio de gasolina. La verdad, ni siquiera quise leer lo que decía. Yo dije, bueno, una palabra que no aparece todavía en los diccionarios, ¿verdad? Pero yo pienso que cualquiera de nosotros pensó totalmente lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? Lo primero que yo pensé analizando la situación analicé el servicio del camión. Vi todas las faltas que existen. Analicé lo que supuestamente nos prometen los diputados siendo servidores públicos. Es decir, nosotros los elegimos para resolver problemas a su pueblo, problemas pequeños, problemas grandes. Sin embargo, hasta la fecha, después de 27 años que yo vivo en México, en donde yo ya tuve el honor de recibir nacionalidad mexicana, no encuentro ni un decreto aprobado por la Cámara de Diputados que realmente hubiera defendido los valores, intereses y la seguridad de su pueblo. Trabajan sobre cambio de algún artículo, añadir una frase, quitar otra frase. Sin embargo, los decretos como subir precio a gasolina, poner impuestos a comida chatarra, poner impuestos a los medicamentos, quitar servicios de seguro médico, cambiar el régimen de jubilación. Entonces yo simplemente digo, ¿realmente son servidores públicos o son personas cuyo único interés es su carrera y como consecuencia su bolsillo? Claro. Yo pienso que
cualquier mexicano que tendrá hijos mexicanos, nietos mexicanos, y etcétera, 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 debe de preocuparse sobre el futuro de su país. Este gasolinazo que dijo Twitter, prematuramente la palabra, prematuramente. Sí, porque siempre se anuncia 27, 28. Exactamente. De ahí mi pregunta, ¿por qué fue tanta prisa? Porque según la entrevista que yo tuve hace unos meses con el director de Pemex de accidente, Pablo, ahí se me fue su apellido. Pablo González, exactamente, Pablo González. Que estaba también invitado, sí. Así es. Entonces, él dijo, realmente no son intereses de Pemex. ¿Pero por qué? Porque el 50% de lo que recibe Pemex va a los impuestos. Yo creo que más. Claro. Bueno, es más lo derechos, aprovechamientos. Sí. Exactamente. Yo solamente repito lo que él dijo en el radio. Sí, 50 son impuestos, pero derechos, todo, claro. Así es. Entonces, realmente no es de su interés. Entonces, ¿de quién es el interés? Y también, Peña Nieto firmó acuerdos, participó en campaña de cambio climático y todo lo demás. Y 2 días después, él insiste en promover búsqueda de petróleo mediante fracking, que ahorita es un problema en todo el mundo. Porque todos los, digamos, medioambientalistas están totalmente contra esto. Totalmente. Y hay una física y química que explica esta postura. Está comprobado el daño ambiental. Entonces, claro. Ahí está mi pregunta. Si tú estás a favor del cambio climático, pero tu política incrementar búsqueda del petróleo y venta de petróleo, una vez más, se observa un gran abismo más bien en lo que se declara y en lo que realmente se termina hace. haciendo. Incongruencia absoluta, Así doctora. Es. Entonces, antes el pueblo era algo ignorante, por allá por los años 70, 80, no todos tenían ni siquiera primaria. Sin embargo, últimamente yo estoy observando de que la gente ya son mucho más preparados. Yo quizás por eso a lo mejor Jalisco perdió dominio del PRI y llegó una nueva campaña porque el pueblo de Jalisco se enfrentó al poder del PRI, se enfrentó del PAN y dijo no va ni por ahí ni para allá, vamos a buscar algo mejor. Yo pienso que esto fue exactamente verdadero voto ciudadano. Pero la pregunta mía, si el país, otra vez según los números oficiales, llega a ganar PRI, vamos a acordar que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Era partido que debería de crear instituciones, consolidar, promover instituciones que brindarán mejor servicios a su pueblo. Por eso, revolucionario institucional. Seguros, jubilación, mejor alimentación, etcétera, etcétera. Sin embargo, este sexenio, lo único que yo estoy viendo como todas estas instituciones degradan y hasta desaparecen. Ahora, doctora, se ha dicho mucho que para desincentivar el uso del auto y para desincentivar el uso de los combustibles fósiles es importante ponerle alto impuesto y un alto valor, es decir, para que no sea tan fácil utilizar el auto. ¿Está de acuerdo con esta forma de entender las cosas? De alguna manera, como dicen los chinos, no hay un bien sin un mal, no hay un mal sin un bien. Definitivamente, altos precios de gasolina obliga, al menos por ejemplo población estudiantil, yo ya no veo el uso de tanto carro. No. Al contrario, por ejemplo en el estacionamiento de nuestro centro universitario yo veo muchos estudiantes con bicicletas. Y eso que está lejos. No es el CUX, pues, claro. Definitivamente existe este incentivo y probablemente también ya una ama de casa pensará si va a utilizar el carro para ir a la tiendita de esquina que está en 2 cuadras de su casa. O si se va caminando. Así es. Sin embargo, también yo pregunto, ¿realmente existe algún tipo de, digamos, o desarrollo de calidad de gasolina o algún tipo de servicio nuevo que justifica este gasolinazo? Y por el momento no. Seguimos con la misma fórmula de gasolina que con todo mi respeto es insuficiente porque, recuerden ustedes, el problema de crear nuevos verificentros, hacer doble verificación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tuvimos problemas graves de contaminación. El ozono
contaminante volvió a crecer de la manera exponencial en la ciudad de Guadalajara. Tenemos muy altos niveles de óxidos de nitrógeno. Quiere decir que necesitamos trabajar mejor sobre la fórmula. Entonces la fórmula no fue cambiada, a pesar de que, una vez más, Pablo dijo que para la zona metropolitana de las ciudades más grandes como es DF, como nuestra ciudad, Monterrey, se da esta mejor gasolina con el menor octanaje. Si nosotros vamos a salir a otros pueblitos, ellos no van a tener exactamente de menor nivel. Entonces, cualquier tráiler que simplemente pase por nuestro periférico o los carros de carga que llegan de alguna fábrica de fuera, que cargaron gasolina, llegan y contaminan allá directamente. ¿Por qué? Porque pues ellos cargaron gasolina en otro lugar, no en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. Ahora, doctora, habría que agregar también que hay quienes consideran este incremento al precio de la gasolina como estos impuestos que suelen ser, lo dejo entre comillas, como más equitativos. Es decir, no gasta lo mismo una señora con una camioneta de reciente modelo, de muchos cilindros, que un ama de casa o una señora que utiliza más bien el transporte público. Y un asunto, perdón, para involucrarlo con esto, Belén, el tema de... por ejemplo, yo estaría de acuerdo en que la gasolina tuviera muchos impuestos, mientras esos impuestos estuvieran atados a proyectos de combate al cambio climático y de mejoramiento del medio ambiente. Ahí sí, a pagar impuestos, pero para que se vayan a la bolsa del gobierno, sí, ¿quién sabe dónde quedan? Pues no. Justo esa es la pregunta, doctora. ¿Quién gana con este incremento? Porque definitivamente los ciudadanos no. No, pues no. De hecho, es lo que yo quisiera comentar, que simplemente se publica que habrá un gasolinazo, tanto por ciento y todo está. Pero otra vez no sabemos a qué se va el dinero, con qué fin lo incrementaron. Por ejemplo, como usted dice, si yo, por ejemplo, me dijeron, sí, este dinero nosotros vamos a utilizar porque pensamos desarrollar, a lo mejor buscar energías limpias. De acuerdo. O vamos a cambiar todo el parque vehicular de transporte público, quitando los carros que son de este año para abajo y vamos a establecer uno nuevo. A lo mejor uno comprendería, ¿de acuerdo? Mientras no me hablan muy claramente para qué van a utilizar el dinero que yo gano con mi trabajo y lo pongo en la gasolinera para poder moverme, si yo vivo a lo mejor en el sureste de Guadalajara y mi trabajo en el noroeste, yo tengo que cruzar toda la ciudad. Entonces en el camión sí yo puedo hacerlo, pero me cuesta 1 hora y media, 2 horas. En el carro finalmente yo puedo acotar en 45 o 1 hora. Pero si no me lo explican, es cuando uno dice, otra vez me están robando. Es lo que piensa el pueblo, es lo que piensa cualquier persona. Porque aparte, doctora, hay que recordar que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió, después de la reforma fiscal del 13, se comprometió a no volver a subir impuestos. Y fíjate, esa es la trampa. Gasolinazo, pero nadie habla de impuesto. Porque lo que está subiendo en realidad no es el costo de la gasolina, que todos sabemos que está bajando. Lo que está subiendo es una cosa que se llama el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que es, digamos, ahí entra desde el whisky que compramos, tiene IEPS. El tabaco o la gasolina. Sí. Pero digamos que al menos yo el whisky y el tabaco lo puedo entender, pero en el asunto de la gasolina, al menos que nos digan, todo este dinero que vamos a recaudar por la gasolina se va a ir a invertir en energía solar, se va a ir a invertir en transporte público. Eso es lo que creo que al final el ciudadano podría entender. Está bien, cóbrame más gasolina, pero sé que cada que pago 1 litro de gasolina estoy contribuyendo a tener un mejor medio ambiente. Claro. Sí, es decir, a lo mejor sí tengo que pagar 10, 20 años. Sin embargo, en 20 años ya no voy a necesitar la gasolina. ¿Por qué? Porque yo voy a tener otros recursos. Varias líneas del que no nos pongan, digamos, los ejemplos de Europa, que la doctora los conoce muy bien, donde la gasolina es muy cara, pero todos esos impuestos están totalmente atados a proyectos de combate al cambio climático. Es decir, a mí se me hace una trampa recaudatoria que después nos damos cuenta que en realidad es para seguir favoreciendo y creando burocracias inservibles, ¿no? Totalmente. Bueno, no agotamos el tema, vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Bueno, se nos fue. Belén platicando de muchísimos temas. Oye, como dicen las abuelitas, haciendo coraje. Sí, bueno, ni hablar. 21%, ahora sí que ahorrar para ponerle gas al coche el siguiente año. Pues sí, porque no hay otras alternativas, era lo que ya hablábamos. Si tuviéramos un transporte público adecuado, pues imagínate, felices de poder utilizar el transporte. Pero, por ejemplo, para llegar hasta las instalaciones de Canal 44, bueno, hasta
quienes vivimos no cerca de esta zona, es prácticamente mínimo 3 unidades del transporte público para llegar aquí. Sí, sí, totalmente Entonces, desconectado. Muy complicado. Doctora, se aprobó hace algunos meses, y seguro lo escuchó, no, ¿cuál mes? Hace algunas semanas, el tema de los verificentros en zona metropolitana de Guadalajara, un nuevo esquema de revisión, distintos instrumentos que también entrarán, como por ejemplo los autobuses para niños, infantiles en escuelas. No sé si pudiste revisar un poquito la iniciativa y si crees que este tema de los verificentros, que es tan polémico, realmente puede solucionar temas medioambientales. No, no lo creo. Yo simplemente pienso lo siguiente, que tener carro en un buen estado, sobre todo los nuevos carros, porque quieren verificar los carros del año anterior, etcétera, de la misma manera como otros años. Solamente años con antigüedad de 10 años o mayor ya tenía todavía más específicas exigencias. Sin embargo, yo simplemente pienso, ¿por qué el gobierno o el sector que corresponde no llega a un acuerdo con los empresarios que venden los carros? Que cuando los carros llegan aquí, a Guadalajara, tengan su certificado de tecnología ya verificada. De tal manera, si mi carro llega garantizando que su tecnología nueva, porque es un carro nuevo, etcétera, y cumple todos los estándares, por lo tanto, yo no necesitaré verificar el carro. Claro, por un espacio de tiempo. Exactamente. ¿No? Sí, mínimo 5 años. Normalmente 5 años. Es garantía por 5 años. El problema son los coches viejos. Exactamente. Y después ya ir cuidando. Además, yo pienso que mayor contaminación siempre dan carros antiguos o carros de carga grande, exactamente por esfuerzo, por el trabajo del motor, es decir, de 8 cilindros y como trailers, es decir, de tonelaje grande, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense cómo nosotros hubiéramos ya liberados del problema de verificación. Por lo pronto, para un ciudadano normal que tiene los carros del año a 5 o 6 años de antigüedad, y estará libre de este problema. ¿Por qué? Porque él también estará libre porque no va a contaminar, porque también el carro supuestamente... Es un gran incentivo para cambiar tu auto. Porque tú sabes que en 5 años no vas a tener que verificar y no vas a tener ni siquiera que ir a hacer colas ni no pagos. Estás contaminando, ¿no? Hay una garantía. Por eso, no hay una garantía, exacto. Exactamente. Yo pienso que es uno de los caminos muy normales y además las compañías que venden carros hasta te ofrecen, yo acepto tu carro y solamente me pagas tanto para cambiarte al más nuevo. Es decir, habrá una, digamos... un intercambio monetario y de la pieza de tal manera que el pueblo podrá a lo mejor mantener el parque más o menos en un buen estado. Claro que hay gente siempre más pobre que a lo mejor no podrá participar y en este caso sí tendrá que trabajar en verificación con unidades más antiguas. Estoy de acuerdo, pero en este caso no será el 100% y sobre todo una ciudadanía simple que utiliza sus carros solamente para ir a trabajar y no utiliza los carros ni con fines de negocio, ni con fines de transporte, para viajes, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que este camino, este tipo de acuerdos podrían ser muy útiles, ¿verdad? Claro. Y en este caso no costarían al otra vez ciudadanos. No cuesta nada, claro. Ni a la autoridad, porque ya un poco se desentiende, digamos, ¿no? Exactamente. El pueblo quedará libre de pagar por verificación 1 o 2 veces al año. Es decir, ya solamente le queda es disfrutar a lo mejor de un carro mejor, un carro más nuevo y todo lo demás. Es decir, lo que podría beneficiar y su seguridad y inclusive los últimos modelos te ofrecen mayor seguridad para los viajes que los modelos antiguos. Claro. Yo pienso que es un camino. Verificentro, yo no recuerdo ningún tipo de verificentros en otros países en donde combatieron este problema de contaminación, etcétera. Más bien trabajaban sobre las fórmulas de gasolina. Claro. Platícanos de la gasolina. Vamos a ese punto que es buena, mala, siempre pensamos, usted citaba el asunto de Pablo. De acuerdo a Pablo González, es buena, pero es buena a lo mejor en comparación de la gasolina verde, ¿de acuerdo? Okay. Porque realmente el octanaje de esta gasolina todavía es muy bajo. Por lo tanto, tenemos esta cantidad de óxidos de nitrógeno, diferentes tipos de, digamos, contaminantes que son precursores del ozono contaminante y es por eso que nosotros enfrentamos al problema de contaminación del aire
y partículas suspendidas, menores de 10, menores de 5, menores de 2.5. Es decir, partículas tan pequeñitas que penetran a través de flujo sanguíneo a las células, órganos y producen muchas enfermedades o producen alergias que debilitan nuestro cuerpo y, digamos, nos hacen más fáciles para enfermar sobre algo. Yo pienso que definitivamente lo que debe de buscar nuestro gobierno es buscar la mejor fórmula para gasolina. Según yo, este problema estaban aclamando la gente desde los años 80, porque en los años 80 todavía nosotros tuvimos muy alto problema por dióxido de azufre, otro contaminante muy tóxico y sobre todo en el área húmedo, hasta, no sé si ustedes recuerdan que entraban en el camino y se les picaban los ojos, se les bloqueaban. Claro. Es exactamente fue el efecto de este tipo de contaminante, porque al entrar con moléculas de agua se formaban ácidos sulfúricos y en este caso son muy tóxicos y muy dañinos. Y finalmente, a partir, digamos, de estas campañas, se mejoró gasolina y apareció la famosa gasolina roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eliminaron por completo el azufre. Pero al eliminar el azufre, se eliminó solamente el problema por el contaminante de azufre. Continuamos con el problema de óxidos de nitrógeno y con el ozono, hasta la fecha. Y además el parque vehicular creció más que nada por necesidades. ¿Por qué? Porque no hay transporte público digno, por lo tanto la gente lo resuelven comprando más carros, es decir, si yo tengo dos hijos... Y la ciudad crece. Exactamente, Claro. Si antes había un carro para una familia, ahora 2, 3 carros para la misma familia. Y a veces no ajusta, que se descompone o que, claro. Exactamente, ese es el problema. Lo pasó también en el Distrito Federal. ¿Recuerdan cuando anunciaron de que habrá el día de no circula? Entonces todo el mundo corrió a comprar otro carro con una placa. Pésima política. Exactamente, que me permite. Es decir, siempre visualizando un problema para resolverlo demasiado a corto plazo, generamos problemas a corto, mediano y largo plazo, con consecuencias todavía mucho más graves de que el problema resuelve. Ahora, doctora, hay un tema, por lo que he visto también en sus investigaciones, un asunto que se me haría interesante para nuestra audiencia y es, ¿ya estamos en Guadalajara sintiendo efectos del cambio climático? ¿Ya ¿Segura? realmente? ¿Como cuáles que nos platique, doctora? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a las investigaciones que he realizado, el estado de Jalisco en general ha mostrado el incremento de la temperatura media anual a más de 0.8 grados centígrados, prácticamente el mismo grados que reporta a escala mundial. O sea, casi 0.8 en un periodo de ¿cuánto tiempo, doctor? Estamos hablando de los últimos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque en los años 60, 90 el incremento fue a 0.3 grados, de los 70 años a 2000 el incremento fue 0.6 grados y prácticamente de los 80 a 2000 llegamos a 0.84 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Significa que definitivamente el clima de Jalisco está cambiando, porque es la temperatura media, pero también hay temperatura mínima y temperatura máxima. Temperatura máxima disparó hasta 2.5 grados, temperatura mínima disparó hasta de 1.7 a 2.8 grados en diferentes regiones, de tal manera que nosotros sentimos mucho más frecuente los eventos extremos, tanto por temperatura como por la precipitación, porque la mayor energía de la atmósfera acelera el ciclo hidrológico y esto hace precipitaciones muy intensos, a lo mejor no tan frecuentes, pero cuando cae la lluvia, cae con una cantidad... Llueve en menos días, pero más fuerte. Exactamente. Y como inmediato el efecto, mayores escurrimientos. Y si todavía nosotros metemos más la pata, quitamos la superficie natural de pasto, jardines y vamos a poner más y más asfalto, concreto, creando plazas comerciales, creando espacios públicos, pero pavimentados. En este caso, convertimos la superficie completamente impermeable. El agua no tiene a dónde filtrar. El agua escurre e inunda de inmediato las áreas en donde antes normalmente se juntaba para infiltrarse y recuperar nuestros acuíferos. De tal manera tenemos dos problemas. Nuestros acuíferos, de donde sacamos el agua para tomar, cada día reciben menos agua, la filtración es mucho menor,
estamos perdiendo los acuíferos, sacando mucho más de agua para beber. Y por otro caso, nos enfrentamos a problemas de inundaciones y desastres y pérdidas de transporte, porque los carros, cuando el agua sube a 50, 80 centímetros, en este caso nuestros carros quedan inundados, los motores develados, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes díganme, ¿lo pagan los seguros y todo lo demás? Créanme, no siempre. No. Una pregunta, Belén, antes de leerlos. No, quisiera regresar muy brevemente, doctora, si me lo permite, el tema de la calidad de las gasolinas. Decíamos ya con la reforma energética, la presencia de nuevas marcas, pero a final de cuentas sigue siendo el mismo proveedor. ¿Qué expectativa tiene con la entrada de nuevas marcas de gasolina? ¿Habrá un beneficio o no, en su opinión, tanto en la calidad como en el precio para el usuario? Yo insisto que debemos nosotros buscar más proveedores que nos ofrecen mejor gasolina. Solamente por ahí me comentaban que México supuestamente tenía algún tipo de convenio de compra de gasolina estrictamente con Estados Unidos, que se cumplirá solamente en 2044 por ahí, pero como le digo, es una fuente que supuestamente comenta muchas cosas, pero yo no puedo ponerlo como fidedigno. Sin embargo, la lógica te hace pensar. Si durante tantos años siempre lo hacen con el mismo. En su tiempo, Felipe Calderón trató de buscar una coalición que en Venezuela y con otros, para que no sea México lo que permite de alguna manera, digamos, salir de esta codependencia, sino una especie de coalición para crear esta petroquímica propia de Centroamérica o de América Latina y tener una reserva que no entre, digamos, a los decretos o acuerdos anteriores. Sin embargo, por alguna razón, esto no se hizo. Una vez más, la Cámara de los Diputados, esto sí, no lo aprobó. Bueno, para acabar, nos dicen también el precio del barril de petróleo ha bajado mucho. No entiendo por qué la gasolina sube tanto, porque no hay vínculo en este momento entre el mercado y el consumo local. Nos dicen, pues porque no le salen las cuentas al gobierno de, bueno, Mid y de Peña. Dice, hay algunas palabras que no podemos decir, pero bueno, ahí están los comentarios. Bueno, para que les salgan las cuentas, más impuestos con el tema del gasolinazo y recortes al gasto público. A partir del próximo año. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias por alegrarnos la noche. Muchas gracias por su invitación. Sí, es un placer. Y solamente quisiera añadir que, créanme, no es solamente opinión de especialista. Yo pienso que también tengo derecho de expresar mi opinión como una ciudadana. Por supuesto. Y estoy muy descontenta con lo que está pasando. Como estamos todos. Estamos todos. Doctora, gracias. Gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias a usted. Viernes. Hasta el viernes. ¿Cuál mañana? Podemos hacer programa mañana.